de trabajo. Estamos hablando de un renacer, de un cueponi, como la palabra que les mostraba yo, el cueponi. Shishoch cueponi, o sea que brotemos. Estamos aquí esperando brotar, que ya es momento de abrir tu capullo y que muestres tus pétalos, tu perfume, tu color, tu color, tu sabor, porque las flores también, algunos son comestibles, algunos son para té. Mostrémonos mi esencia. Híjole, pero todos vamos a hacer de lo mismo. Claro que no. Yo puedo florecer como Celo. La hermanita Griselda puede florecer como Zipacli. La hermanita Ana como Cuespali. Su energía del Cuespali. ¿Qué quiere decir florecer? Mostrar tu esencia original que tiene. Ajá. Espero haberle explicado, hermanito Akatsi, sobre el calpuli. ¿Sí? Bueno, pues avanzamos entonces, hermanitos. Aclarándoles que el día de hoy nos toca trabajar lectura de Amosh, lectura de códice, pudiéramos decir. Déjeme abrir el documento. Según yo ya lo había abierto, pero pues no me aparece. Mire, ahorita lo abro de todas maneras. Pues sean todos bienvenidos, hermanitos. Ya vamos trabajando. No sé cómo han estado con respecto a los tonalis, ¿verdad? Acuérdense que nos lo vamos a memorizar el tonal, ¿verdad? El tonal juntamente con el tonal, en este caso con su regente, ¿verdad? Decíamos nosotros que este regente debe de estar enfocado hacia el tonal de cada uno de nosotros. El tonal tiene un regente, ¿sí? Es lo que platicábamos con la abuelita Zipak. Dice, bueno, pues es que el tonal tiene un regente, la trecena tiene, pero tiene un regente, sí, pero también tiene un rumbo, ¿sí? Y es donde yo quiero que vayamos entendiendo. Hermanitos, todos nosotros estamos trabajando de una forma integral. Está aquí, en nuestro cuerpo está todo lo que necesitamos. Por eso se llama Sempoali. Sen, uno, Poali, una cuenta. Este está bien integrado en lo que es nuestro cuerpo, bien empoderado. Ahora bien, ¿sí? Recordarles nada más que si Pactli es cocodrilo, su regente Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Y es Yecat, el viento, el aire, su regente es Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. Cajli es casa, su regente Tepeyolotli, el espíritu de la montaña. Huespali, su regente Huescoyot, el coyotito sabio, el astuto. Coatl, su regente es Chalchihuitlicue por la forma en que avanza el agua, el río, el mar, los manantiales. Fíjense, hay algo súper interesante, hermanitos, si esto lo tuviéramos muy presente, en donde nosotros, nuestros abuelos, practicaban, practicaban un ejercicio súper interesante, observar, ¿sí? Observar y no tan solo por un día, el tiempo que sea necesario. ¿Observar qué? Observar de quién quiero aprender. ¿De maestros? Todos, todos hermanitos, todos los que estamos aquí somos maestros, todos los que estamos, todo lo que nos rodea es maestro. En serio, nos enseña siempre algo. Por ejemplo, el sol es un gran maestro, nos enseña. La luna nos enseña, la tierra nos enseña. Un perrito, claro que nos enseña. Una flor nos enseña. Una plantita, un árbol. La misma vida nos enseña, ¿sí? Y nuevamente les repito,
Somos espejo. Somos espejo, hermanitos. ¿Cómo? Por eso está el de Tezcatlipoca, este que ven ustedes aquí, él es Tezcatlipoca, el espejo humeante, pero de Tezcat, espejo, tli, la palabra tli, de tlitl, de fuego, popoca o poca. Dice, este espejo de fuego tiene humo aquí. ¿Por qué ese espejo de humo que es de obsidiana? Porque duele vernos en nuestro espejo, hermano. Y vernos nuestro espejo implica aceptarte a ti mismo con todas tus bondades que tienes. Implica aceptar que tienes horrores y errores. Implica autorreconocerte cuán engañado has estado. A mí me dio mucho enojo, mucho coraje, como decimos, el saber cómo la iglesia me programó. Hubo un tiempo en mi juventud, en mi niñez, yo creía fielmente que si no me porto bien, me voy al infierno. Pero si me porto bien, me voy a la gloria. ¿Y dónde está la gloria? Porque me enseñaban el cielo y, ¿no? Hasta después, a los 14, empecé a reflexionar sobre esto. Porque veía lo que hacían mis papás, veía lo que hacían los abuelitos. Y digo, no. Entonces, por eso es de fuego. Quema, duele, lastima, ¿no? Imagínense a una persona bien catolizada que le digan, tú eres Mazar. ¿Cómo? Si yo no soy animal, soy una creación de Dios, soy perfecto, no puedo ser un animal. O que le digan, tú eres mi quiste. ¿Yo la muerte? No, ni Dios lo quiera, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, es necesario, como yo les decía, regresando al punto que iniciamos, empezar a entender el poder que tenemos. Por eso nos dice aquí Tezcatlipoca, dice, sé que te va a doler, sé que va a ser difícil que tú puedas entender realmente que este trabajo de empoderar, ¿sí? Bueno, Coat, Miquisli, Tecusistecatl, el señor del caracol. 7, Mazat. Mazat venado, Tlalocantecutli. 8, Tochli, el conejo de la fertilidad. 9, Ach, agua. Su regente Xiutecutli, el señor del fuego celeste. Y hay un porqué el fuego y el agua, ¿no? Es un fueguito. Xiutecutli también es el mismo sol, ¿no? Xiutecutli también es el fuego, porque nosotros somos agua. El fuego, el fuego hace que evapore el agua, y es de esa evaporación somos nosotros. El cambio que nosotros vamos a hacer, el atlachinolin es el cambio de pensamiento, de filosofía, de espiritualidad, de emociones, de vivir, de sentir. Justamente es el atlachinolin, ¿sí? El atlachinolin tiene una gran variedad de significados y enseñanza, y todas son válidas. Claro, claro que sí, hermanitos. Entonces, ¿por qué me dicen que Atlachinoli solamente se puede generar en el temazcal? Sí, pero porque te lo está explicando un temazcalero que está dedicado a hacer temazcales, que ese es su ámbito, pero te puede decir alguien que se dedica a la filosofía de la lengua náhuatl, te puede decir, el Atlachinoli te va a enseñar, pero te va a hacer también sufrir, te va a quemar tu pensamiento, te va a quemar tu esencia. Claro que sí, hermanito.
¿Por qué? Porque el fuego es purificador, simboliza el cambio, ¿no? Entonces, Iscuintli, el perrito, la lealtad, su regente Mictlantecutli, y está en el número 10, ¿no? Justamente Mictlantecutli, algo imperceptible, y el primer paso, el primer guía es pues, el perrito que nos lleva a Mictlán, nos cruza ese gran río, y creemos que sí, el mar, lo voy a cruzar ese mar. No, ese gran río es, es agua, claro. Son diferentes personas que ahí quedan, no pueden pasar al otro lado, ¿no? Por eso dicen los abuelitos, quiere a tus perritos, porque ellos son los que te van a ayudar a cruzar el río, el gran río. Pero es metafórico, ¿sí? Si nosotros en nuestro ser tenemos a a un perrito, entonces nosotros somos parte de esencia del perrito. ¿Y saben cuál es la gran cualidad del perrito? La lealtad y la rapidez de perdonar. A mí me asombra mucho eso de los perritos. El perrito, si ayer lo pateaste, lo maltrataste y le hablas bien ahorita, viene contento moviendo su colita. Es leal a ti. Y eso hay que valorar. Nosotros también tenemos esa lealtad, esa esencia del perrito. La alegría de Osomatli, su regente Xochipilli, lo hermoso. Lo más hermoso que podemos tener es nuestra actitud positiva. En verdad, dice el de la misa, en verdad os les digo que la alegría es una gran medicina. Todos nos encanta estar al lado de alguien que tiene buen humor, que siempre ve la actitud de la vida con positivismo, a pesar de lo que estés pasando. Eso, no, pues, vamos. ¿Qué ganas de estar llorando? ¿Qué ganas de estar odiando? Pues, déjalo, vamos, ¿no? Mm. Al menos yo creo que a nadie le gustaría estar al lado de alguien que solamente está deprimido, siempre culpando a todos. La vida es tan hermosa. Y vivir como monito es bueno, es una medicina. Ser medicina nosotros. Malinali es la medicina. Pasteca, el señor de la medicina. Aquí tenemos a Pasteca. En algo te va a sanar. Ustedes también, su cuerpo, su mente, su espíritu, sus emociones, su compartir, es medicina, ¿no? ¿Quién nos garantiza que la medicina está en la farmacéutica? No es cierto, hermano. Muchos estudios se han hecho, la medicina está en nuestra mente, en dominar esta hermosa computadora para que esta gran máquina perfecta pueda sanarse a sí mismo, ¿sí? Si gustan, compruébenlo. Ahorita terminando la clase, díganse, estoy enfermo, me está doliendo mucho la cabeza, estoy, creo, por tener diabetes, por tener un cáncer, o sea, y lo puedes generar, sí, que tu cuerpo lo tiene todo. Pero bueno, acá, la enseñanza de vivir en equipo, en hacer conciencia de que tú eres parte de un todo, no puedes violentar, no puedes hacer daño a los demás. Número 3, Tezcatlipoca Ixquimili, ve, o no veas con los ojos, ve con el corazón, con el espíritu, con el estómago, también con los pulmones, ve. ¿Cómo vas a ver con los pulmones? Bueno, puedes detectar los olores y encuentras realmente esa esencia que tú buscas. En esa meditación, en ese trabajo que tú hagas, lo encuentras todo, ¿sí? Ocelo, acecha, acéchate a ti mismo, haciendo qué tienes que hacer. Tras sorteo, hazlo con amor. Acéchate a ti con amor, pero también con disciplina. Ni tanto amor, ni tanto apapacho, tranquilo, armonízate. Porque también hace daño. Ah, sí, como yo me amo, hoy no me levanto, sigo durmiendo, me hago irresponsable de mis obligaciones. Al ratito que va a comer mi familia, al ratito que voy a comer yo, al ratito que les voy a enseñar a los demás. Porque nuestros actos
con nuestros actos enseñamos. Todo es enseñanza, hermanitos. Todo es enseñanza. Cuautli, el volar alto. Pero para volar alto, decíamos, Chipetote cambia de piel, cambia de plumas, cambia de garras, cambia de pico, cambia todo. Para un vuelo realmente ligero y bien preparado con tus garras a atrapar tu sustento, tienes que estar preparado. ¿Y cómo? Nosotros como humanos, con diferente modo de pensar, diferente modo de actuar, diferente uso de las garras. Coscacuautl, no todo lo que tú dejas ya no sirve, checa, algo te va a servir. Reutiliza, reusa, reutiliza y recicla, decimos ahora en la actualidad. Pero sobre todo Coscacuautl respeta las jerarquías, ¿sí? Olin, después de que ya checaste todo lo que todavía te puede servir, ponlo en movimiento. Ese movimiento te va a generar un cambio, una transformación. ¿Quién? Con Xolotl. Xolotl te va a estar empoderando. Todo movimiento, toda acción, todo trabajo que hagas te va a llevar a un cambio. De cómo sea el cambio va a depender de ti, de nadie más, ¿no? A lo mejor si el cambio para mí, hoy me pongo a robar, a hacer fraude, va a haber un cambio para mí, ¿sí? Voy a hacer fraude, voy a tener dinero, voy a comprar mis propias cosas, pero al rato, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Al ratito, ¿qué podemos hacer nosotros? De igual manera, no podremos nosotros estar disfrutando en esa conciencia de, 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 de poder estar en paz con nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque justamente sabemos que eso no fue logrado por algo, un trabajo. Pues bueno, va a haber un resultado. Claro que sí. Es lo que yo les decía. Toda acción tiene una reacción, tiene un resultado. No nos preocupemos. Por eso lo que sí debemos de preocuparnos es tomar las decisiones. Oli, TechPack, cortar, realmente cortar con todo eso que definitivamente decides ya no utilizar. TechPack. También TechPack, sé tú la luz que ilumina, dile ven acá, ese es el camino. Pero no presumiendo, diciendo, ah, yo soy, no, no, no. Ve, mira, ese es el camino. La humildad, el florecer, como en la imagen en el Amoshli que TechPath, ah, pues aquí está justamente, miren, ahí, que justamente TechPath está emanando desde su corazón, perdón, TechPath, sí, TechPath desde su corazón, este chalchihuito Toli, emana ese amor, es el dominio total de nuestro ego. Con el cuchillito vamos a cortar muchísimas cosas. Eso nos va a iluminar. Bueno, Chalchihuito Tolin, sé un guajolotito de jade que fluye, que nada acapara, inclusive hasta el amor. Me dan amor, yo correspondo con amor, con entendimiento, con comprensión, ¿no? Pero a veces creemos que nada más el amor es entre pareja, no, entre hermanos, entre calpuli, entre grupo, ¿se puede dar? Sí, se puede generar, hermanitos. Y eso no quiere decir que yo te diga, se te amo, hermanito. No estoy yo maquinando de que yo quiero alguna relación amorosa más allá de, ¿no? No es afectiva, es con respeto, ¿sí? Pero claro, el mundo occidental nos ha enseñado a decirle te amo a alguien, es que ya le estás proponiendo ciertas propuestas, ¿verdad? Que a veces decimos indecorosas, ¿no? No, sino que realmente es lo que nosotros hemos perdido en este camino, en esta domesticación y programación. Kiawitz, ¿está bien? Ya estás trabajando con tu ego, pues ahora haz que llueva en todos esos ámbitos que has trabajado, en todas esas heridas que has sanado, como ayer le decía en el poema, sanemos todas esas heridas y no tan solo en lo espiritual es lo básico, ¿por qué? Porque la espiritualidad en este camino es realmente autoconocerme. ¿Y cómo?
¿Y cómo me estaría yo sanando? Bueno, si en este momento yo conmigo mismo estoy previendo que, que cometer ciertos errores y horrores y me sigo martirizando a mí mismo, ¿no? Que no debí de hacerlo, que debí de hacer de otra forma. Eso mismo yo me estoy lastimando a mí mismo, pues tendré que sanar eso. ¿Sanar para qué? Para que yo pueda reconocerme. Tal vez no podré enmendar todo, porque pues, hay heridas que definitivamente no podré sanar, porque están hechos, ¿no? Son muy fuertes. Pero en lo que uno pueda, en este caso, nos dice Kiawit, pues fertilizas, que es, haz que tu presencia sea esa lluvia fresca, esa lluvia que dé vida. Y nosotros podemos dar vida, sí, cuando compartimos conocimiento como una semillita en la mente, en el corazón, en el caminar, en el sendero de nuestra vida. Ahí está presente justamente esto, ¿verdad? De Kiawit. ¿Y cómo vamos a fertilizar? Pues el abuelo Tonatiuh nos va a enseñar. Es un gran maestro. Ahorita él ya salió, ya está trabajando. No dices que anoche me desvelé y hoy no podré salir. No, él es la actividad, el carácter de la actividad, el amor a la actividad. Sí, gracias. El caminar, él nunca descansa. Ajá. ¿Por qué? Por el simple hecho de darnos luz, amor. ¿Y nosotros cómo le podemos corresponder? Pues mínimo el agradecimiento. Y nos da mucho, nos da sustento, les digo yo, nos carga de energía. Es sanador. El abuelito Tonatiuh es sanador. Ya hay muchos estudios que con su luz puede sanar ciertas enfermedades fisiológicas y psicológicas, ¿no? Que nos han dicho, no, no te expongas al sol, te va a causar cáncer, ¿no? Pero bueno, dice un meme, es que está bien fuerte el calorón porque, bueno, ahorita ya no está nuestro presidente. Es que el presidente quiere que todos seamos morenos, dice que seamos del partido. Pero no, es que en este caso, como Tonatiuh, nos da muchas cosas. Y por eso nos muestra la imagen, ¿se acuerdan? Decíamos, implica pues trabajar periódicamente en este autodisciplina. Claro que la autodisciplina nos cuesta, sí, cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta cambiar. Y bueno, al final a lo que estamos destinados justamente el día de hoy es Xochitl, florezcamos. ¿Y cómo voy a florecer si no soy planta? Decíamos, ¿no? Bueno, pues si tu capullo está bien cerrado, ábrelo. ¿Y cómo lo voy a abrir? Siendo tú mismo, potencializando tus cualidades que beneficien a tu vida diaria. ¿Cómo qué? Yo ya les decía a uno de ellos en los ejercicios, frente al espejo, primero pues me doy mis palabras de ánimo, ¿no? Decíamos, si nadie me los da, pues los tendré que darme a mí mismo, ¿verdad? Para poder hacer lo que realmente me interesa hacer. Entonces, hermanitos, y su regente, Xochiquetzali, Xochitl, flor, Quetzali, hermoso. Entonces, flor hermosa, ¿no? Sí, su nombre es Xochi Quetzali. Xochi, Xochi. Quetzali, Quetzali es hermoso. Entonces está diciendo lo hermoso de la flor, ¿no? Y nosotros como flor, ¿qué, qué hermosura tenemos? Y ahí nuestro trabajo. Por eso nos lo pintan la abuelita Xochi Quetzali con canitas, con sus canas blancas. Dice, es la sabiduría como abuela, como abuelo. Pero como la palabra abuelo, como sabio. No porque ya tiene una edad después de los 52 y ya es abuelo. Se vale, pero hay dos tipos de abuelo. Tiene dos significados la palabra huehue o abuelo. Uno,
Abuelo porque ya cumplió la edad, es física, cronológica, cíclica, pero está el otro significado. El abuelo es que es sabio, es que sí, no es que sea súper sabio, no, 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 no. No es lo mismo pensar sabio en occidental como en este camino. Un sabio, un abuelo, siempre está observando, está aprendiendo de todos. Jamás minimiza, jamás dice, tú no sabes, yo solamente sé. No dice, es que este debe de ser así. Si es cuadrado, si son 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros, así tiene que ser. Y alguien le dice, oiga, puede ser de 4, yo lo quiero más grande. No, es 3 y 3. Oiga, ¿y le puedo yo agregar eso? No, es como yo les digo, ni más ni menos. Si no, no les resulta. No está siendo un sabio, ¿no? Porque un sabio respeta, un sabio entiende, comprende que no todos tenemos la misma posibilidad de realizar esas actividades. Uno, el espacio físico. Dos, pues el camino mío, el camino de ustedes es diferente, ¿no? Podemos decir, bueno, es que él comprende más las palabras o las imágenes porque pues es hablante de la lengua náhuatl. Él convivió más directamente con algunas personas que hacían esto, pues por eso se le facilita. A alguien más, pues yo crecí en la ciudad, ni siquiera sabía que existían las lenguas maternas en mi niñez. Todos hablábamos español y bueno, mis papás nunca me hablaron de esto. Sí, mi papá hablaba algún idioma nacional, pero pues no. Entonces son diferentes contextos, diferentes ambientes donde crecimos y eso hace que tengamos diferente conocimiento. Pero ahora, ese conocimiento el que yo crecí en un pueblito muy pequeño, ahorita ya está un poquito más grande, pero un pueblo pequeño, todos nos conocíamos y no teníamos miedo de ir al río que si los secuestran, que no sé qué tanto, ¿no? Se fueron a bañar los chamacos, al ratito regresan. ¿Y cómo es? Al ratito ya regresamos, ya vamos a comer, ¿no? Entonces, mi contexto con el contexto del hermanito que creció en la ciudad son diferentes. El conocimiento es diferente, pero el conocimiento de la ciudad con mi conocimiento lo unimos, nos hacemos más sabios. Aprendemos de los dos, sin necesidad de decir, es que tú no eres bueno, es que tu conocimiento no sirve de ninguna manera, hermanito. Estamos destinados realmente a aprender en comunidad y nos lo enseña el carrizo. Bueno, ahora después de darles el contexto, ahora vamos a trabajar con este. Este es lo que nos súper interesa, hermanitos, ¿no? Miren, no sé si tuvieran algún comentario acerca de los tonales, que ahorita ya vamos a entrar con esto, de los rumbos cósmicos y las trecenas. O alguna aportación que quisieran hacer, también, su palabrita. Si no, continuamos. Bueno, entonces continuamos, hermanitos. Yawi, Esto, yawi. ya, hermanita, ¿qué más? Camati. Estos son 4 rumbos. Miren, aquí hay. Este es del rumbo de Tlahuiztlampa. Este es del rumbo de Mictlampa. Y ayer les compartí en el grupo para los que tuvieron a lo mejor la posibilidad tuvieron la posibilidad de imprimirlo. Qué bueno, porque lo vamos a pegar para que se despliegue ese documento. Primero va a ser este, miren. Ahí me pasé. Primero va a ser este. Aquí en este lado, el lado izquierdo, creo que si ven el cursor donde está el 13, ajá, le dejan un pequeño espacio, lo empalman con este. Ahí. Y aquí, sigue este, lo empalman. De ahí, sigue este, lo van empalmando. Donde está 13, es de derecha hacia
la izquierda. ¿Ja? De esa manera vamos a ir avanzando. Y el cuarto es este. También lo vamos a pegar. Entonces, antes de que se me olvide, la primera tarea es pegar este Amoshli así. Si quieren imprimirlo adelante, hermanitos, lo pueden imprimir. Ya tienen los numeritos. Inclusive les va a servir para ubicar el rumbo cósmico al elaborar un tonal, ¿sí? Ahora, si lo quieren ustedes en gárgola, se escondió mi formato. Este sobre, si lo quieren engargolar también, lo pueden utilizar. No, no, aquí está. Estoy buscando y estás enfrente de mí. Miren, yo le engargolé de esta manera. Y aquí, miren, le puse el primer rumbo, que es el que está aquí, miren. Ahí. Es este el rumbo. Miren, ese es el primer rumbo. En la siguiente página, el siguiente rumbo. Ixlampa. En el siguiente, Tihuatlampa. En el siguiente, Huizlampa, que es el rumbo sur. Y ya, bueno, y aquí empieza lo que son los años, que ya veíamos los formatitos. Es necesario que lo tengamos junto con los formatitos para hacer el tonal. Sí, miren, son 4 rumbos. Y esto, si es que, disculpen que que te repito, yo quiero que lo tengamos bien claro. Todos estos trecenas, estas trecenas que ustedes ven aquí, que son 5 trecenas, pertenecen al rumbo de Tlawitz, Tlampa, al rumbo oriente por donde sale el sol, donde está realmente empoderado también nuestro abuelo Quetzalcóatl, nuestro abuelo Tonatiuhtli, ¿verdad? Nuestro abuelo Xiuhtecuhtli, ahí está presente el conocimiento. Miren, aquí está la trecena de Seatl. Aquí está, miren. Seolin, Sehoatl, Seacatl, Sezipactli. Y veamos, todo está en el número 1, miren. Todas las trecenas empiezan en el número 1, C1, C1. ¿Sí? Y, hermanitos, la lectura de este Amoshi, de este libro, no se lee, y quiero enfatizar eso, no se lee de arriba, de izquierda a derecha, no. Se lee de derecha y de abajo. Miren, aquí se empieza a leer de Zipac. Aquí inicia la cuenta de 260 tonalti. Estos 4 rumbos que les mostré tienen los signos de 260 tonalti. 260 días. Energías. ¿Sí? Que es la misma gestación del ser humano. 260 más 13 son 73. Aquí no está incluido los 13 días más. Esos 13 días más son cuando nuestros papás, en nuestro caso, cuando nacimos nosotros, tuvieron esa relación sexual y el óvulo entró el espermatozoide entra en el óvulo y empieza esa química, esa conexión, ese atlachinoli. Empieza a gestarse el nuevo ser vivo. Tarda 13
13 días para unirse en uno. Crea un ambiente dentro de este óvulo, esa unión, ese vibrar tan hermoso cuando nos forman a nosotros. 13 días. Después de que ya se unieron espermatozoide con el óvulo, empieza realmente ya la gestación de 260 días. Esto es algo sagrado, hermanitos. Es un renacer. Imagínense, dentro del vientre de nuestra mamá, sucede todo esto que ahorita vamos a empezar a leer. Por eso yo les decía, es algo súper sagrado, súper hermoso, que empieza a gestar, empieza a formar. ¿Y qué creen? Que se repiten 20 signos. Por eso quise iniciar con los tonalti. Se repiten ahí veintena y veintena y veintena. Fíjense cómo esos genes, esas energías se van impregnando en nuestro pequeño cuerpecito de que se está formando. Todas esas energías le van ayudando a formarse. El Zipacli con Tonacatecutli generando todo, el Yeyecat trabajando para que sea un ser súper hermoso, que somos nosotros. Y para que vengan ciertos individuos que nos digan, tú eres chaparrito morenito, tú naciste en México, no eres inteligente, solo sirves para ser obrero, no es justo, no es justo. Pero también lo que es justo, ahora que sé, y yo me voy a empoderar, que soy tan sagrado como el mismísimo creador que bajó del cielo y me creó, porque es lo que tenemos la concepción, ¿no? Me creó, que bajaron esos ángeles y me crearon, dice la religión católica. Imagínense todo ese proceso tan hermoso. Una de las aclaraciones, ¿por qué se tiene que empezar de abajo hacia arriba y de derecha a la izquierda? A la derecha, porque primero tienes que ser la materia, el cuerpo, y lo espiritual lo complementa. Los dos debemos trabajarlo. De abajo, porque comemos, nos sostenemos, vivimos de la tierra y después nos vamos elevando como la planta hacia arriba. Por eso es que empezamos de abajo. No creo que veas un arbolito, está el fruto, después se hace las ramitas, después el tronco, después la raíz. Hermanito Akatzin, lo escuchamos, perdón. Oh, sí, temas tiene, pues ya como que respondió a mi pregunta porque dijo que primero tenemos que ser el cuerpo, luego el espíritu, y pues mi pregunta era como, por ejemplo, aquí de esta parte de la Mostly, que son del rumbo Tlahuistlampa, me preguntaba por qué ya después cuando vamos a ver individualmente las energías como inicia en Zipactli, luego en Yilleca, luego Cali, por qué luego esos días ya cada uno individualmente pertenecen a cada rumbo diferente. Por ejemplo, Zipatli, pues es de Tlahuistlampa, luego de Mitlampa y así, ¿verdad? ¿Por qué no todos son como de Tlahuistlampa, toda esta parte de la Mostli? Nada más me preguntaba pues eso, Temostiani. Sí, hermanito. Justamente, eso iba, hermanito. Ya, miren, nos vamos formando por los cuatro rumbos, por eso es que encontramos mucho el número cuatro en los Amosh. Me formo con conocimiento, con esencia, soy ser de luz. ¿Qué quiere ser ser oscuro? Bueno, pues ya ahí es la decisión, pero somos totalmente seres de luz, conectados con nuestros ancestros, con nuestras raíces, Mictlampa,
conectados con nuestras vidas pasadas. No se les olvide que aquí tenemos 7 vidas pasadas. Conectados con Mictlampa. Con ese Mictlampa del poder de llevar aquí esa sabiduría de los abuelos, de llevarlo aquí en la piel, ¿sí? De llevarlo aquí en nuestro ser. Porque a lo mejor alguna vez nos han dicho, oye, tú te pareces mucho a tu abuelito. A tu papá, ahí está tu carácter, ahí está tu forma de ser, ahí está tu sonrisa. A eso también le llamo los genes que llevamos, ¿sí? Sabemos de nuestros orígenes. Cihuatlampa, la percepción, la intuición, es un poder que nos alimenta, que no lo queremos usar, es otra cosa, ¿no? Es una decisión. Rumbo sur, Huizlampa, el rumbo de la fuerza de voluntad. Tienes que fluir necesariamente y hacer fluir lo que tú tienes, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que fluir, lo que yo tengo? Bueno, tu amor, tu comprensión, tu conocimiento, déjalo, compártelo. Porque tú eres como esa agua que pasa en un momento, en un espacio de la persona con que compartes el conocimiento y ya no vuelve a ser el mismo. Claro que no, ¿no? Bueno, entonces, lo que decía el hermanito Akatzin, aquí está, esta primera columna es del rumbo Tlahuizlampa. La segunda columna que ven ustedes aquí en el número 2 es de Mixlampa. Yeyecatl es del rumbo Mictlampa, Ocelot, Miquisli, Tecpat y Itzcuintli. Y siempre van a ser del rumbo Mictlampa. ¿Sí? Y Ar, Oli, Coat, Acar, Zipactli siempre van a ser del rumbo Tlahuizlam. ¿Vamos? Vean el orden. La tercera fila es del Cihuatlampa, Osomatli, Kiawitl, Mazatl, Huautli y Cali. Estos 5 son del rumbo Cihuatlampa, el rumbo poniente, donde se oculta el sol, de la energía femenina. Y bueno, ¿por qué tendría que ser la energía femenina cuando se oculta el sol? Por la madrecita luna, por la abuelita luna, ¿no? Y este cuarto rumbo es del rumbo del Huizlampa, perdón, Huizlampa, el rumbo sur. El rumbo sur. Y son Malinali, Xochitl, Toshli, Coscahuautli y Cuespali. Y tiene todo un porqué. Claro que sí, hermanitos, tiene todo un porqué. Porque Ad tiene que ser de luz. Una energía de luz, la agüita. Olin, para que tú generes conocimiento tienes que moverte. Coat, cambiar de piel. Acat, trabajar en comunidad. Zipactli, el principio generador de todo. ¿Ah? Y así. Todos estos son del rumbo de Mictlampa. Hasta aquí quedamos en el número 4, hermanitos. Fíjense, en el número 5, nuevamente se repiten los mismos signos. Chéquenme ustedes, miren. Acá, pero ya no está en la misma posición, ¿se dan cuenta? Pero son los mismos. Acá, aquí también está Acatlahuizlampa. Zipactli, aquí está Zipactli. Hat, aquí está Hat. Olin, aquí está Olin. Coatl, aquí está Coatl. Son, si se dan cuenta ustedes, del mismo rumbo. 6, otra vez el del Mictlampa, 6. Ocelot, aquí está Ocelot. Miren. Yeyecatl, aquí está Yeyecatl. Itzcuintli, aquí está Itzcuintli. Tecpat, aquí está Tecpat. Miquisli, aquí está Miquisli, miren. 7 es el Cihuatlampa, otra vez está Cuautli, aquí está Cuautli, Cajli, Cajli,
Osomatli, Osomatli, Kiawitl, lluvia, aquí está. O Mazat, otra vez aquí Mazat. 8. Otra vez el rumbo sur. Otra vez encontramos a Coscacuautli. Y aquí está, miren, Coscacuautli. Aquí. Cuespalin. Cuespalin. Malinali. Malinali. Xochitl. Xochitl aquí. Tochli. Aquí está Tochli. Y ahí está. Ahí está, hermanitos. Ahí están las. Y así sucesivamente van intercalándose. Guade. Se van intercalando, se van intercalando. Y son los mismos signos. Eso es lo que quiero que yo pudiera expresarles, externarles, ¿verdad? De que podamos ir trabajando de esa manera, de ir leyendo las energías. Cada signo tiene un rumbo cósmico. Y hay un rumbo cósmico general que es lo que buscamos aquí, es un augurio de qué día nació y qué energías la empoderan. Hasta aquí, hermanitos. ¿Hay alguna duda? Y si no, avanzamos en lo siguiente. Ajá. ¿No hay nada? ¿Qué más, Bueno, Jenny? sí, sí. Vamos adelante entonces, hermanitos. Vamos a empezar con el primero. Al ser el primero, nos habla de una energía muy interesante. En la parte de arriba, estos, si se dan cuenta, nos hablan de energías del día, del día. Y en la parte de abajo, nos habla de energías de la noche. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos dan esa información, qué ceremonia, qué energía se hace, qué ceremonia se puede hacer y qué energía está vibrando o qué acción, qué poder podemos nosotros empoderar. El primero, vea, aquí está. Como decimos, todo es cíclico, acaba de terminar ya los 260 días, ¿no? Esa es la parte que nosotros debemos de entender, que no es que inicia aquí, sino que es cíclico, termina uno y otra vez se repite y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Entonces, como acabamos de terminar un ciclo de 260, vamos a empezar nuevamente otros 260, que es la gestación de nosotros como seres sagrados. Entonces, aquí nos está diciendo, hermanitos, nos está empoderando, diciendo esto. Cada 260 tonalti, nosotros podemos renovarnos. Por eso, perdón, en el grupo yo les hablo de tonalversario. No deberíamos de festejar nuestro cumpleaños, que el mismo mes, el mismo día. No debería de ser así. Debe de ser que, debe de ser que cada 260 días estamos cumpliendo nuestra gestación. Ojo, por eso hablamos de un conocimiento en movimiento. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque necesito que entendamos que estos 260 días no es cualquier, no es cualquier cosa, no es cualquier evento que se cumple, que hacemos, de estarnos renovando periódicamente. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir ahorita es que cada 260 tenemos la oportunidad de vivir, de caminar
sobre las trecenas. Yo en algún momento de las clases les dije, caminemos sobre las trecenas. Y es esto. Hagamos nuestra gestión sobre nosotros mismos, nuestra transformación, vaya. El hermanito Josh hace ratito ya compartía en el grupo sobre esta parte de la alquimia. Esto para los abuelitos ya lo practicaban ellos, la alquimia. La alquimia es el cambio, primero en nosotros, no es como nos lo pintan, en plomo lo convierte en oro. El plomo quizá nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que no lo hemos trabajado. Cuando ya lo trabajamos en esos 260, lo convertimos en oro, en jade más bien, ¿no? Bueno, iniciamos, hermanitos. Como podemos ver aquí nosotros a este personaje, permíteme, lo vamos a agrandar un poquito para que sea. Ustedes ahí en su hoja, en su amoshli, si lo imprimieron, podrán ir haciendo sus anotaciones. Lo que yo les sugiero es que no, lo que les sugiero es que no lo emiquemos ni lo emplastifiquemos porque luego no podemos ponerle nota. Miren, este personaje que está acá abajo, ¿verdad? Porque siempre vamos a leer de abajo hacia arriba. Este personaje está vestido totalmente de color negro, ¿no? Y el color negro representa la parte espiritual, la parte interna, ¿sí? Es un personaje con sus cacli blancos, si ustedes lo pueden percibir, tiene sus cacli blancos, sus guarachitos blancos. Entonces, los guarachitos blancos nos está mostrando, nos está indicando que nosotros debemos de caminar en ese camino limpio, pudiéramos decir, ¿verdad? Permíteme tantitito. Ahí, me pasé. Ahí está. Ahí está. Así lo podemos percibir mejor. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiene unos caclis, pero están en posición de avanzar, está caminando, ¿verdad? Su pie izquierdo está impulsando a su pie derecho a caminar hacia adelante. Escuchen bien, su pie izquierdo. El pie izquierdo y la mano izquierda representan la parte espiritual. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Nos está diciendo que el izquierdo impulsa al derecho, que también nuestro trabajo espiritual impulse que se refleje en este trabajo físico, o sea, en el cuerpo. ¿Cómo? Si yo digo que yo soy un ser espiritual, que yo entiendo que soy espejo y me reflejo, que yo entiendo que mi camino es hacia la plenitud, ¿no? Tendré que mostrarlo en mis actos, tendré que mostrarlo en mi forma de vivir, mi forma de concebir la vida misma, ¿no? Eso implica. El pie derecho también está de color blanco, con su caxi de color blanco, ¿sí? Que tu caminar sea limpio, que tu caminar sea impecable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no aplicamos eso realmente, no estaremos avanzando. ¿Es un personaje masculino? Sí, tenemos que empoderar nuestra energía masculina y también entender que en este cuerpo que tenemos la energía femenina y la energía masculina en forma dual. Por eso aquí nos va mostrando qué energía podemos aplicar nosotros, la femenina o la masculina. ¿Y cómo nos lo muestra? Con el mashlak, ¿no? Con este que
bueno, que en las palabras coloquiales le llamamos el taparrabo. Es el mashlat en náhuatl. Entonces, en este día, vamos a empoderar nuestra energía masculina. Pero es que yo soy mujer, yo soy una hermanita que no importa, tú tienes tu energía masculina. En el día número 4 nos muestra una energía femenina. Pueden decir, híjole, pues es que yo soy hombre, yo no soy mujer. Tienes tu energía femenina. Que no lo quieras aceptar por la mentalidad que te formaron, bueno, pero también tiene, por eso les decía, aquí es el cambio. Regresando a la imagen. Su caminar de este personaje, lo espiritual lo impulsa y lo refleja en la parte física. ¿De acuerdo? Camina sobre el agua. ¿Se dan cuenta? Esta espuma que vemos es del agua. Ese es el agua, ¿no? Camina sobre el agua. Y en esa espuma. Nosotros si somos observadores cuando viene la ola del mar, ¿no? Viene en movimiento y viene generando esa espumita. Sí, a lo mejor se han dado cuenta. En el río, viene fluyendo el agua, no tiene espuma, pero cuando cae de una cascada o de una cascada, a lo mejor cae una piedra grande y cae el agua, se genera esa espuma. Y es esa espuma que está aquí. ¿Y qué nos simboliza aquí? Bueno, nos dice, el personaje dice, cambia, ponte en movimiento, apasionate por eso que tú haces, que ese movimiento te va a generar esa pasión por realizar las nuevas cosas. ¿Sí? En este camino, en su mano, así si nos ponemos en ese mismo perfil, en su mano izquierda, lleva una hermosa bolsa, un pequeño morralito, ¿verdad? Y este morralito, hermanitos, no tan solo con los abuelos, no tan solo con los abuelos, están los egipcios, lo tienen representado esta bolsita. En Babilonia tenían esta bolsita, hay un relieve que tenían esta bolsita. No me acuerdo en qué otra cultura de Egipto, Babilonia, Mesopotamia, me parece también, tenían esa cualidad. Tienen esa bolsita. Pero ¿qué realmente representa? Muchos decíamos, vamos a abrir nuestra mente. Para muchos es una llave. Es una llave. Es para una llave para abrir un portal. Ojo, no nos imaginemos, aquí está el portal y ya meto la llave, lo abro y ya entro. No, es mucho más metafórico. Debemos de tener presente que los abuelos trabajaban mucho con la metafórica, con la metáfora, con la percepción. Entonces, se dice que esta llave que vemos aquí tiene 1, 2, 3, como plumitas blancas, como cuentitas largas blancas. ¿Se acuerdan que les decía este redondito que tenemos aquí? A veces está pintado. Es de, pues que el que tiene aquí, miren este personaje. Decíamos, es nuestro Neltilis. Esa es nuestra verdad, ¿verdad? Es nuestra verdad. Bueno, aquí al tener esa forma, nos está diciendo, es la verdad, es la llave, es la verdad, quizá no absoluta, pero es la verdad con la que puedes acceder a ciertos tales, a cierto conocimiento, a ciertas emociones. Ese es el contenedor. No lo veamos como, pues sí, es un llave,
Es un llave físico, lo introduzco y abro la puerta. No. La metáfora está en que si nosotros hacemos estos ejercicios, si nosotros actuamos de una u otra forma, vamos a tener resultados. Como el que les decía, acecha, me pongo en posición de acecho. Estoy haciendo un ejercicio en el cual me va a ayudar a obtener información, sabiduría y emociones. Y si se dan cuenta, en esta cuentita tiene también color azul. Aquí dentro es de color azul. El jade. Dice que en esa bolsita va el jade. Es la llave. Entonces, esa bolsita al tener la llave, nos dice, te tienes que convertirte en ese jade hermoso, en ese jade transparente, en ese jade sin impurezas, todo bien labrado, bien formado, ¿verdad? Bien depurado, pero la llave es convertirte en jade. ¿Se acuerdan qué es convertirte en jade? Dejar a un lado tu ego, dejar a un lado tus ambiciones individuales, y no la ambición, quiere decir que la ambición sea mala, no es mala, pero lo debes de convertir en una ambición comunitaria, de grupo, donde yo me beneficio y ustedes también se benefician, ¿no? Porque hay para todos, como les decía yo. En el universo hay muchísima abundancia y pues, a veces nosotros nos limitamos a estar nada más percibiendo, viendo con una sola óptica, ¿no? Entonces, nos está diciendo el trabajo espiritual, por eso está en la mano izquierda, es convertirte en jade. Y no es la meta, no es la meta, como es el que está iniciando la energía, dice, esta es la llave. Lo que tú vas a hacer de aquí, de este tonal y de este día número 1, es la llave hacia el camino, hacia tu autorrealización, que al cerrar los 260 días, te conviertes en jade, en ese trabajo. Claro que no nada más en un primer intento, es intento, pero es la meta, es lo que queremos lograr, ¿no? Y por eso en la mano estas son manos humanas, así que son manos, son de color, de piel humana, ¿no? Entonces todo esto nos lleva y nos remonta o nos dice, tienes que buscar tu autorrealización espiritual. Vaya, en pocas palabras, conviértete en Sea Topiltzin. Por eso yo les decía, ser Quetzalcóatl, ser Quetzalcóatl es un título de haber logrado tu conocimiento espiritual, emocional, físico, mental, nahual y un ser, vaya, valga la redundancia, ser de luz. Uh-huh. ¿En qué consiste todo esto? En trabajar en armonía. Por eso este personaje en su mano derecha nos muestra dos lesnas, dos como punzones. ¿Y para qué sirve un punzón? Pues si el punzón sirve para, de una u otra forma, activar a cierta parte de nuestro cuerpo, cierta parte de nuestra mente, cierta parte de nuestras emociones, no se utiliza solamente para lo físico. Si nos ponemos a pensar en el mundo occidental, pues sí, un punzón
me punzo, como su nombre lo dice, me lastimo y hago que sangre mi mano, o para lastimar a alguien, para matar a alguien, ¿verdad? Podemos pensar de esa manera, pero no. Realmente este punzón de hueso y se cree que es hueso de ocelot o hueso humano. Pero ¿por qué se puede decir que es hueso humano? Bueno, recuerde que para los abuelos mantener presente a nuestros ancestros es teniendo alguna parte de su cuerpo. Claro, le tienes que pedir permiso, ¿no? Por eso el Tzompantli, el apilamiento de cráneos humanos, Tenochtitlan, que se fue encontrado, y dicen, no, pues eran salvajes, malvados, satánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque decapitaban a sus enemigos y los ponían ahí como trofeos. No eran trofeos o no son trofeos. Es se queda ahí la esencia de nuestros ancestros, ¿no? Para que en cierto momento pueda uno pedirle sabiduría en ese momento. Lo que actualmente hacemos es irnos al panteón, nos sentimos pues, mal, extrañamos a la persona que ya trascendió, que ya murió, pues vamos y le prendemos una velita y nos ponemos a platicar con esa persona, ¿no? Y en esta caso fue la persona que ya trascendió. En este caso, pues se pone el cráneo porque realmente en algunas ceremonias, en algunos trabajos de transformación que se hace, realmente se hace eso, ¿no? Hablar con ellos, pedirles su energía, su poder. Bueno, ahora bien, hay una lesna de maguey, es de una planta. ¿Y qué creen? Que esa planta es de maguey, de mezcali, de mecli. Justamente viene de mayahuel. ¿Y mayahuel qué es? Medicina, ¿no? Esta lesna. Por favor, vamos a, en este caso, a tenerlo muy presente. Es el lesna de hueso y lesna de maguey. ¿Por qué es de maguey? ¿Y por qué no lo hubieran hecho de alguna otra planta? Por ejemplo, el árbol de ocote, ¿no? O de ahuehuete. Bueno, de maguey, porque es, recuerden, decíamos, Mayahuel de Mectli, Ma de Matli. Estas penquitas que tiene el maguey son como las manos que les muestro yo aquí, ¿no? Ahí están las manitas. Es como agarras un dedo de esto del Mecli, lo utilizo parte de su cuerpo, así como el del hueso, utilizo su parte de su cuerpo de Meyawet y lo muestro como un punzón, pero es como una activación. ¿Y activar qué? El punto energético, espiritual, emocional, físico de la medicina, ¿no? Entonces, nos dice este personaje, para que tú puedas encontrar el portal y puedas poner ahí tu llavecita para abrirla, tienes que trabajar con lo intelectual, con lo emocional, con lo espiritual, ¿verdad? Y así poder acceder a esa sabiduría, a ese conocimiento. Ujú. Y lo que nos lleva es que con eso vamos a fluir, con esa pasión que nosotros podamos ser. ¿Sí? Lo que comúnmente se dice que es para el autosacrificio. ¿Qué es autosacrificio? Bueno, sería más como disciplina. Si yo quiero realmente convertirme en ese jade, en ese guajolotito de jade, en ese Quetzalcóatl, tener ese título, pues tengo que hacer actividades, acciones que difícilmente los demás lo van a hacer. Pero sobre todo, dice florecer. Tiene flores, ¿eh? Las dos lesnas tienen flores. Dice, necesitas
hacer florecer, activarlos para trabajar en este parte físico como, podemos decirle como un animalito raciocinio que pensamos. A veces piensan más los animalitos que nosotros como humanos, ¿no? Nos dice, haz florecer todas tus potencialidades. Activando con el huesito, ¿se acuerdan que en el de las horas, el abuelito Centeo, que es el que inicia, agarra a Zipacti y le está poniendo el huesito y acá, aquí en esta frente, ¿no? Simboliza, bueno, en este caso simboliza la activación de esa energía, ¿no? Le estás agarrando y lo estás activando, es activación. No quiere decir que lo está matando, que lo está sacrificando, no, es activar. Por lo tanto, esta lesna de hueso nos dice utilízalo para activar la parte de tu cuerpo que lo necesites. A lo mejor quiero activar la parte de la respiración, pues activaré la parte de mis pulmones, ¿verdad? Quiero generar esas emociones, pues en el corazón. Quiero activar al ser contenedor de esas energías de los abuelos trascendidos, bueno, el chiquiscali como mi cajita aquí de las costillas, ¿verdad? Todo eso, para eso nos va a servir la lesna de hueso, ¿verdad? Por eso, en los primeros 5 tonalti, los primeros 5, perdón, horas, todos están con su lesna de hueso, ¿no? Mictlantecutli, Xochipilli, Pastecas, ¿no? La medicina, dice, activa la medicina. Y con el maguey, bueno, el maguey activa qué parte de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu mente, quieres que se trabaje o quieres trabajarlo. Quieres activar tu palabra como palabra sanadora de Pastecat, que florezca tu palabra. Bueno, piensa bien, ¿qué es lo que vas a decir? Porque, ojo, decimos, nuestra palabra tiene el poder de dar vida y de quitar vida. ¿Mm? Bueno, tiene manos humanas, chéquenlo. Pero en estas manos humanas tiene una pequeña pulsera, pudiéramos decirlo, ¿no? Que, que tiene cuentitas blancas. Y esas cuentitas, cuando los movemos nuestras manos, cuando los movemos suena. ¿Simboliza algo? Sí. Dice que cuando tú hagas esta acción, lo actives, cuando tú estés trabajando para abrir ese portal con tu trabajo espiritual, energético, cuando tú hagas esto de autoactivarte, que suene en armonía. Dice, hazlo en armonía, hazlo porque realmente lo quieres hacer con amor, con intuición, con percepción, pero también con respeto, con honor, esa parte que tú quieres activar, ¿no? Y dentro de esta imagen tan rico en conocimiento, y esto que les estoy yo dando, pues es tan solo una parte de todo este gran, permíteme, toda esta gran riqueza que simboliza esta energía, ¿sí? En su tocadito, en la parte izquierda, aquí miren en su, en su oído, chequen, está de color rojo acá, ¿no? Está pintado de color rojo. La percepción, la intuición, la predicción, lo desarrollamos en esta parte de nuestro cerebro, ¿no? Por eso lo pintan de color rojo, dice actívalo, aplícale con tu lesna, empodéralo para que sea la fuerza de voluntad que tú quieres hacer, enfocado hacia tu camino, hacia tus objetivos, ¿verdad? Y
en su tocadito, su chimaltonali, como aura. Quizás nuestros abuelos pues, no conocían que era el aura, ¿no? O sí lo conocían, pero no con ese nombre. Por eso es que le pintan aquí su tocadito de plumas. Recuerden que las plumas simbolizan logros, simbolizan elevar el espíritu a lo más alto. Por eso, en la tradición, en el conocimiento, lo más valioso que a veces tú puedes entregar, pues son algunas plumas para poder decirle, y tienes que decirle al hermanito o la hermanita que le regalas esa pluma para que también entienda y comprenda qué es lo que estás tratando de trabajar con ella. Por ejemplo, llevas tus plumitas de guajolote y les empiezas a repartir y hasta ahí te quedas nada más. Pues las personas van a decir, bueno, pues es que le estorbaban estas plumas, comió guajolote y pues no los quiere tirar y por eso no los da, ¿no? Pero lo que simboliza esta plumita es que dice, trabaja con tus egos, domina tu ego. No seas como el guajolote que tantitito tiene algo, tantitito logra algo en la intelectual, en lo espiritual, en lo emocional, se anda esponjando literal, ¿no? Porque es lo que hace el guajolote para imponer su autoridad, tiene que esponjarse para que se vea más grande, ¿no? Al igual lo utiliza para aparearse y llamar la atención de la guajolota. Eleva se esponja, sus plumitas, para poder impresionar a la guajolota. Entonces, aquí dice, cuando tú regalas una plumita, dice, bueno, domina tus egos. Que lo que comúnmente decimos que no se te suba a la cabeza, al ratito ya no, ya te olvidaste de quienes te ayudaron, ¿no? Y eso es lo que está diciendo con las plumitas. Entonces, estas plumas que tiene este personaje, lo podemos ser nosotros, ¿sí? Nos invita a que seamos nosotros. Tiene un atadito de plumas con un tejido de color amarillo. Ese color amarillo, como el conocimiento, como el trabajo interno que podemos hacer nosotros, ¿no? Y tiene también tres cuentitas rojas aquí dentro de esas plumitas de águila. Recuerden que el águila nos invita a elevarnos, a cambiarnos, a transformarnos, a tomar esa conciencia sagrada que tenemos nosotros, a acercarnos más a Tonatiuh, a nuestro gran abuelo, ¿verdad? Pero también a la transformación. Bien, estas plumitas y estas cuentitas rojas simbolizan el desarrollo de tres poderes, tres cualidades, tres energías. Uno, lo espiritual. Dos, lo material. Tres, lo emocional. Es la base, es la base del cambio, de la transformación de nuestro ser, de nuestra vida. Entonces, lo que nos indica aquí justamente es trabajar armonizándonos entre lo espiritual, entre lo material y lo emocional. Por eso es que nos pone aquí el color amarillo con conocimiento. Para transformarnos, para cambiar, forzosamente tenemos que tener el conocimiento. No basta con decir, quiero ser otra persona, quiero cambiar, pero si no tienes el conocimiento, pues no sabes ni por dónde ir, ¿no? Tienes que saber qué es lo que quieres y cómo vas a lograr ese cambio, esa transformación. Ahora bien, el color rojo, recuerden, el color rojo es la transformación. El color rojo, impregnarle la fuerza de voluntad, no nada más decir, yo digo que quiero cambiar. Al día siguiente quiero cambiar. Al día siguiente quiero cambiar. Al día siguiente quiero cambiar. Pero si no hago nada para ese cambio, pues solamente en eso me voy a quedar. Y así voy a trascender y siempre voy a decir que voy a cambiar. ¿Pero cuándo?
Tiene un tocadito acá de este personaje de color blanco y está amarrado, ¿no? Está presionando la cabeza. ¿Qué dice? Que tus pensamientos activa, porque al amarrarte la cabeza tú activas ciertos puntos de la cabeza que a veces no los utilizamos, que son energías, que son poderes que tenemos ahí ocultos y que no nos permiten pues autorrealizar, de lograr realmente para lo que estamos destinados. Si no sabe, no nos conocemos, pues no sabremos cómo utilizar todas esas cualidades. Entonces ese tocadito blanco nos dice, conócete, activa todos esos pensamientos de impecabilidad, de ser como esa agua inamovible, que por muchas tormentas que vengan, se mantiene tranquilo, ¿sí? Sí los va a resentir, claro, pues si no somos imperceptibles, claro que sí, pero también no nos van a doblegar, ¿verdad? Agradeciendo, activando la parte de nuestra curiosidad humana, ¿verdad? Para poder lograrlo. ¿Y todo esto qué? ¿Qué más? Chequen el conito que está. Es un cono, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está más ancho acá abajo la base? Unes. Esto es un ojo. Y esto, este triángulo, está muy presente en todas las culturas, en todas las culturas, en todos los organizaciones, sectas, religiones, mm, este triángulo. Tiene un gran significado tanto en la geometría sagrada, tanto en la geometría espiritual, tanto en la geometría intelectual, psicológico. Se aplica para todo. Este triángulo simboliza la base. La base es todo esto. Cuando nosotros queremos hacer algo, queremos enfocarnos, por ejemplo, en lo espiritual, en lo material, en lo emocional. En lo material, bueno, digo, quiero este objetivo. Ah, quiero un título profesional para poder trabajar en esta sociedad y servir. Tengo que estudiar esto, estudiar en una escuela, porque es lo que me dice el sistema, en la universidad, pero también tengo que estudiar, ¿qué? Estudiarme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿En qué soy bueno? Tercero, estudiar mis herramientas. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Esa es la base. Y conforme voy avanzando, voy depurando a este que pensaba que lo iba a utilizar, que lo iba a necesitar, no lo utilizo y reduzco este espacio. Reduzco este espacio hasta que cuando llega un momento, encuentro la pura esencia. Digo, bueno, pues todo esto que yo pensaba que lo iba a necesitar, no lo necesito, realmente soy autosuficiente. Y yo soy el que se conecta con el universo porque soy fuente creador, fuente creadora de esta vida que yo estoy viviendo. Por eso tiene este conito, ¿ya se dieron cuenta este cono? La conexión. Por eso los ejercicios que estamos haciendo, el corazón, y lo bajamos nuevamente, lo intencionamos, que baja en forma de espiral hacia nuestro corazón, hacia nuestros pulmones, hacia nuestro estómago. Por eso nuestro cuerpo empieza a sentir esos cambios, esas vibraciones, o lo soñamos esa información. ¿Por qué? Porque está empezando a conectarse a esa fuente, tan hermosa fuente principal. El conito y esta llave, esta bolsita de la llave. Muchos pueden decir, es que está retomando esa información del culto masónico, no, es que están todos. ¿Sabían que ellos, su principal objetivo es
también autoconocerse, empoderarse, saber que están conectados directamente con la fuente creadora del universo, de este tercer ojo. Y esa fuente creadora del universo es la espiritualidad, el espíritu que conecta con Entonces, nosotros, ¿no? Entonces, ahí está presente. Nada en todo, que lo satanizan, todas esas prácticas que hacen ellos, sí. Que ellos hacen su grupo muy cerrado, sí, porque saben del gran poder que hay si te autoconoces, si te autorreconoces de la capacidad o de las capacidades que tenemos. Por eso, en esta imagen, vean, encontramos una lesna de hueso y una lesna de maguey. Y como podrán ver, esta lesna de hueso no tiene ninguna flor a comparación de los que tiene en la mano. La lesna de maguey tiene, en este caso, aquí en la parte de arriba como una flor, pero no está súper adornado. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a activar aquí directamente en nuestra cabecita, ¿no? A conectarnos, este es el conito. Y aquí están entremetidos estas dos lesnas. Depende de nosotros que querramos o intencionemos poder conectarnos con este mundo energético con Mixcoac. Nadie más nos va a decir cómo hacerlo. A través de esta práctica lo seguiremos haciendo de esta práctica y práctica y práctica y práctica. Y en su rostro, ustedes podrán observar este personaje en su rostro, está mostrando los dientes. ¿Qué simboliza? Dice, lo que tú hagas, todo esto, lo que les acabo, lo poquitito que les acabo de explicar, hermanitos, nos está diciendo, ¿de acuerdo? Ahora, hazlo. Hazlo con empatía, hazlo porque en verdad lo quieres hacer, disfrútalo, ¿no? Porque realmente, si lo quieres hacer, lo tienes que hacer en conciencia, tienes que hacerlo pensando, aceptando que sí es posible, con esa seguridad. Porque muchos de nosotros, hablo de mí también, a veces decimos, no todo, a veces como que dudamos, ¿no? Dudamos de nuestra capacidad y decimos, bueno, pues ahí se va, lo intento y si no lo logro, pues no pasa nada. Desde, desde ese momento me estoy programando que no lo voy a lograr. Y la mente y el cuerpo y el espíritu y las emociones son tan inteligentes. Sí, bueno, no nos vamos a esforzar, entonces se está aceptando ser mediocre, está aceptando pues de que lo que le demos. En cambio, si yo digo, por eso es que pone la lesna de huesos, activa esa mente, di, esto que voy a hacer, lo voy a lograr. Este ejercicio que yo voy a realizar, estoy seguro que va a suceder, que me voy a conectar con el universo, con esa fuente eterna de sabiduría abundante. Por eso yo a veces les digo, no acapares nada, deja que fluya. Si en algún momento, en algún espacio, a ti sí te sirvió, pues ahora déjalo que fluya para otra persona, ¿no? Desde conocimiento, desde cosas materiales, desde emociones, hay que irlo dejando fluir para el bien de todos. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, ¿qué tiene que ver con Zipac?
Ah, como inicia Zipacli, dice. Acuérdense que Zipacli, ¿quién es su regente? Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Tonacatecutli representa el sol. Tonacacihuatl representa la madre tierra. Los dos principales generadores de la vida en este plano en el que estamos nosotros. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ahora que estás iniciando con Zipacli, estás iniciando proyectos, estás empoderándote para que vivas en una vida armoniosa, porque ya traes experiencia de los 260 que acaban de terminar. Ahora, haz conciencia de cómo puedes seguir mejorando este sendero, este camino. Bueno, ahí está. Empodérate con Zipacli. Zipacli es tan sabio, es muy sabio, porque es el, según la teoría, es el único reptil que sobrevivió al exterminio de los dinosaurios, que también es otra temática que debemos de cuestionarlo por diferentes teorías. ¿Por qué? El planeta que poblamos, hay una teoría y hay muchas coincidencias. Claro que también, como les digo, hay que ponerle signo de interrogación, que justamente no era un meteorito que cayó en nuestro planeta para exterminar a los dinosaurios, que realmente los dinosaurios son los originarios de este planeta, son reptilianos, y los que pudieron adaptarse fue uno de ellos, el Zipactli, es un reptiliano, es un reptil el más antiguo, por eso tiene mucho conocimiento, por eso los abuelos lo ponen como el primer día, en la base de todo, oiga, la base, el origen de todo, de la existencia. Por eso lo ponen en el pie derecho, en el Tezcatlipoca. Entonces, y por eso muestra solamente una parte de su mandíbula. El otro no aparece. Metafóricamente decimos que esa mandíbula que no aparece está dentro del agua y está así tranquilo. Lo que nos indica Zipactli que nosotros debemos de vivir en esa dualidad, en lo espiritual, que es lo que no muestra en el agua, ¿no? Y por eso que nos pone aquí, miren, la gran vasija de agua, o está cuerpo de agua, más no vasija, cuerpo de agua, y, y es lo que no muestra aquí. Esto que muestra es lo material, y está con su ojo acechando. Si Pacle, cuando está acechando, él no se mueve tanto, está esperando su presa, es paciente para atrapar, ¿no? Pero bueno, abuelita Zipacle, la escuchamos. Precisamente, Zipacli. Temasiani, buen día, Noismitin, Noismiwan, Buen día, buenos hermanita. días. Bien, bien. Aquí el comentario es el siguiente. Acepto la teoría por los nuevos, obviamente por los conocimientos y por el compartir, y porque finalmente lo podríamos definir como un voto de confianza, un voto de credibilidad. Sin embargo, permítame expresar que cuando estamos con los Amostris, a mí en lo particular me resulta muy grato recordar la mitología o las bases de la teología originaria, en la cual por medio de la tradición sabemos, y por medio de los Amostris, sabemos que nuestro inicio es Zipactli y representa la madre tierra, y en aquella leyenda, en aquella historia, es aquel monstruo de bueno, por considerarlo de esa manera, porque era enorme, está dentro de las aguas, y al momento de indicarlo así, tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca, al momento de salir para poder separar las aguas de la tierra, con esa acción de llamarlo y hacerlo venir
con la piecito de Tezcatlipoca. Entonces, de ahí la representación en algunas ocasiones o en algunos lugares en que Tezcatlipoca se representa sin un pie. Porque Zipactli al servirle de señuelo, pues se lo devora. El asunto es que con un macuagüi se corta y acaban con el monstruo para proceder a la separación de la tierra y de las aguas. Y empezar de allí el origen de esa creación. A mí me gusta mucho compartir esta historia, esta leyenda o esta mitología. ¿Por qué? Porque me hace mucho sentido que Zipactli represente a la madre tierra, ya que sus energías y sus energías son Tonacacíhuatl y Tonacatecutli. Entonces, de ahí el sustento de la madre tierra. Me gusta más quedarme con esa versión y por eso mi impulso de compartirlo, Sebastián. Tascamati es cuanto. Azakamate Nagnitsim. Y sí, realmente, de manera metafórica, esto de Zipactona, en este caso de Zipactli, es la teoría más reciente. Los abuelos ya sabían, ahora le llaman estos europeos, occidentales, el famoso Big Bang, ¿no? El, esa gran, dicen, explosión y que ya se formó la Tierra. Los abuelitos ya lo venían manejando, ya lo venían trabajando, solo que con otras frases, ¿no? Que les decía, ¿no? Bueno, entonces, Zipactli contiene precisamente esa advocación, ese significado, ese simbolismo de representar la dualidad. ¿Por qué? Si Tonacatecutli es energía masculina y Tonacacíhuatl es energía femenina en un solo ser que es el Zipactli. Por lo tanto, de ahí viene esto que en muchas ocasiones yo les comento en las clases, este cuerpo que cada uno de nosotros tenemos tiene las dos energías, está en forma dual, energía femenina y energía masculina. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Quetzalcóatl como lo material, como la luz, como ese gran conocimiento. Tezcatlipoca como lo espiritual. Que en este cuerpo tenemos luz y oscuridad. O algunos le llaman mis sombras, ¿no? Las sombras de cada uno de nosotros. Ahora, por eso decimos, la decisión es tuya. Decisión que vayas a tomar tendrá un resultado. Que nuestro ego, a veces en nuestra ignorancia decimos, ah, es que me fue muy mal. No, es que me fue muy bien. No, puede las decisiones, puede las acciones que tú hiciste para llegar al resultado. Porque solemos decir, y estamos muy acostumbrados, y así nos educaron, pues, así nos programaron. No, la culpa no la tengo yo, la culpa lo tiene fulano de tal, un tercero, una cuarta persona. Pero lo que no nos enseñaron es decir, lo único que existe es tus decisiones, tus acciones y tus resultados. Todo lo demás, tú lo generaste, ¿no? Y justamente Zipactli es lo que nos está diciendo. Con estos dientes que tiene, nos está mostrando 4 dientes. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 7? Bueno, dice Zipactli, tú eres el único responsable del conocimiento del rumbo de Tlahuizlampa. Tú eres el único responsable del conocimiento y las decisiones que tomes de la sabiduría de Mictlampa. Tú eres el único responsable de qué decisiones tomas en el Cihuatlampa, de tu percepción, del empoderar tu energía femenina,
el rumbo sur, tú eres el único responsable para empoderar tu fuerza de voluntad. De decir, híjole, hoy me siento bien adolorido, hoy no quiero trabajar. Pero dice Zipacli, es tu decisión. Solo no te quejes de los resultados. ¿Qué acciones estás tomando para tener esos resultados? No es bueno ni malo, claro que no, pero son tus resultados. Como les decía a ustedes, decía un hermanito, ¿y es necesario que yo haga el ejercicio? Hermanito, es tu decisión. Yo no te puedo obligar. Hazlo, no lo hagas. Es tu decisión. Tú dices hacerlo, bueno, tendrás tu resultado. No, se escucha muy bonito esta explicación, este trabajo, pero pues no, no creo que lo haga. ¿Qué te pierdes? No te caen 1000 años de maldición para la siguiente generación, no. Lo único que te pierdes es la oportunidad de poder encontrar tu Neltilisli, tu verdad. Porque para mí es mi verdad, porque a lo mejor ya lo apliqué y me dieron resultados. Tal vez tú lo apliques y no te den los mismos resultados. ¿Por qué? Porque justamente tú tendrás que darle el toque personal que tú quieras utilizarlo. Para mí puede ser muy fácil, sí, funciona, pero por supuesto que funciona. Te garantizo, te apuesto hasta mi vida, no lo haría. ¿Por qué? Lo que para mí funcionó, quizá para ti no funcione, pero si lo adaptas, eres agua, adáptate, adáptate a esa circunstancia, a ese espacio, a ese tipo de vida, adáptate y cambia. Te estás destinado a eso. Bueno, en el siguiente, en la parte de arriba, ustedes podrán encontrar a un personaje súper interesante. Igual es una energía masculina en una casa bien estructurada. ¿Por qué está bien estructurada? Porque acaba de terminar un ciclo de 260 días que le ha traído experiencia, vivencias, Neltilistli. Ha, ha estado en esa gestación para presentarse como este personaje que está. Esta casita es nuestro cuerpo, es nuestra mente, es nuestro espíritu, son nuestras emociones. Por eso en algún momento yo les hablaba de un cuerpo físico, de un cuerpo energético, de un cuerpo mental intelectual, de un cuerpo emocional y de un cuerpo espiritual. ¿Ah? Ahora bien, este cuerpo que nos lo presenta, que en estos 5 tipos de cuerpos que les acabo de decir, representa esta casa. Miren, esta casita tiene raíces. Y ojo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 raíces. ¿Cuántos señores de la noche son? 9. 9. El número 9, sí, abuelita allí, de Mictlán. Los abuelitos de la noche están en Mictlán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo espiritual, cuerpo mental y todos esos cuerpos que les acabo de mencionar están conectados con la sabiduría de los abuelos, con la sabiduría de nuestros ancestros, de nuestras vidas pasadas. Eso sostiene la base de estos cuerpos que tenemos, nos presenta la casita. Una casa que vivimos dentro de esa casa, o sea, nosotros de esta casa física, vivimos dentro. ¿Por qué dentro? Por lo de lo espiritual, por lo de lo energético, por lo de emocional, porque vive dentro de nosotros. Es esto lo que nos está mostrando. Si se dan cuenta, este personaje, ¿no? Su mano
así de perfil, así como lo podemos encontrar, su mano izquierda está tocando su corazón y la mano derecha muestra dos lesnas. Ahora sí, lo que explicamos de las lesnas, ¿no? Es una lesna de hueso y una lesna de maguey. Y no tienen flores, ¿eh? Fíjense bien, no tienen flores. ¿Quién le tiene que poner esas flores? Nosotros, todos nosotros. Los que decidamos trabajar estos 5 cuerpos, vamos a decirles 5 casas, 5 calpulti, 5 dentro de una casa, muchas casas, ¿no? Entonces, dice con su mano izquierda, dice, todo lo que hagas, todo este cambio que tú gestiones, que tú intentes, hazlo de corazón. Porque solamente porque quiero quedar bien con alguien y quiero hacer las cosas, no va a funcionar. Tenemos que sincerarnos primero con nosotros mismos, porque no podremos convencer a toda la gente que nos crea lo que nosotros queremos hacer. Necesitan ver lo que ya lo estemos haciendo. Como decimos en este mundo coloquial, en este mensaje coloquial, ¿no? Educa, enseña con el ejemplo. Si dices una cosa, pues sé congruente, pues hazlo, muéstralo. Y si no, pues vas a quedar como esos políticos, puro discurso, con tal de que ganen, puro palabrería. Y a las acciones, ya ni me acuerdo lo que te prometí. Ya gané ahora. Te friegas por esta etapa de que yo gobierne, ¿no? Bueno, pues nosotros no somos políticos, nosotros trabajamos, intentamos conocer nuestra parte ancestral. Este cuerpo, si se dan cuenta, este personaje se acurruca dentro de la casa. O sea, debemos, dice, de hacer esa introspección interna hacia qué queremos hacer, hacia dentro de nosotros. De decir, bueno, ¿qué quiero? Que estoy iniciando este nuevo ciclo de 260. ¿Qué quiero? ¿Por qué me atrevo a, a esta gestación, a este renacimiento? Porque es un renacimiento, ¿eh? Este camino nos va a llevar a un nuevo ser. Todo lo que hacemos nos lleva a un nuevo ser. La casa. Esta casa, si ustedes se dan cuenta, esta casita tiene una estructura íntegra, pero en la parte de arriba, que es su cabecita, es de color amarillo. Representa justamente, ¿no? El conocimiento interno. Y estas rayitas que ven ustedes ahí en la casita, simboliza, representa, nos da ese mensaje de sabiduría, de conocimiento, de experiencias, de Neltilistli, de lo que vamos aprendiendo en el transcurso de este trabajo que nosotros hacemos. Pero también es el conocimiento que vamos a necesitar para trabajar estos 5 cuerpos que están dentro de nosotros. El cuerpo, decíamos, físico, el cuerpo mental, intelectual, el cuerpo energético, espiritual, el cuerpo emocional, no todos esos cuerpos que les decía yo, el cuerpo emocional, debemos de tener conocimiento. ¿Y cómo vamos a obtener el conocimiento? Hay 3 fuentes principales de obtener el conocimiento. Uno, a través de estos libros, este libro lo escribió alguien, lo investigó alguien de la experiencia del Neltilisli de otras personas. Yo voy a leer, teniendo un libro, la verdad de otras personas. Pero esta verdad que está en este libro, en esta fuente, tengo que cuestionarme. ¿Será verdad? Pues lo compruebo, lo practico, lo analizo, lo asimilo. La segunda fuente es
la observación, ¿no? Esta observación que nosotros debemos de hacer hacia todo trabajo que nosotros queremos aprender. Es muy fácil decir, bueno, que observen los demás y que me digan su verdad. Y que es similar que alguien más mastique esa comida y al masticarlo, a través de esa masa de la comida, lo absorbe todos los nutrientes, ya lo masticó, ahora ya me lo da. Sí. ¿No? Esta analogía, pues se pretende con esto de la observación. Lo que les decía ahorita de esta imagen, de estas imágenes que les estoy mostrando, apenas es lo poquitito. Se puede aplicar para fortalecer el cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Emocional, para el cuerpo físico, energético, para el cuerpo emocional y todos esos necesitamos hacerlo, trabajarlo, para que cuando mastiquemos nuestro conocimiento, todos esos nutrientes sean para nosotros. La tercera fuente, la tercera fuente es esto que estamos haciendo, hermanito. Y para mí es la más importante. Por eso, en este ciclo, en esta veintena, que ya mero vamos a terminar, el día de hoy terminamos la veintena, les pedí que creáramos el círculo de aprendizaje de los tecolotitos. ¿Y cómo es? Ponemos a la mesa una temática y todos aportamos. Esto es así, para mí esto es así. Vamos aportando desde nuestra experiencia. Nadie es tan ignorante. Todos sabemos algo. Y ese algo lo enfocamos a la temática, nos sirve para todos en el aprendizaje. Esa es la otra fuente. El escuchar la sabiduría de los demás. En su cuello tiene un collar de jade con cuentitas. Dice, conecta con la boca, con el oído. Y tiene cuentitas de armonía, bueno, ¿sí? Lo que tú conectes con el oído y la boca, puedas tú vivir en armonía. Te pueda encauzar, encaminar a fluir. Que tu palabra fluya. Que lo que te digan, si no te sirve, déjalo que se vaya, que fluya. Hay conocimiento que escuchamos que nos sirve, hay conocimiento que escuchamos simplemente que fluya, que siga avanzando, ¿no? Y por eso es que en su toca, aquí miren, en su oído le ponen un tocadito de color amarillo, rojo y azul. Es lo que simboliza, dice, escucha el amarillo, va a haber conocimiento que te digan, que tú escuches, que tú observes, que vayas a Tepeyolotli, a esa montaña, vas a escuchar información. Pero también tienes que esforzar tu oído, saber escuchar. Hay cosas, hay chismes, hay palabrería que no, ni vale la pena escucharlo. Por eso dice, debes de potencializarlo. Y el jade, pues deja que fluya. Hay cosas que sí son buenos, pues hay que retenerlos, hay que utilizarlos, pero hay cosas que, como decimos, pura paja, no sirve para nada, pues deja lo que fluya, es lo que nos está mostrando. Para poder alimentar esos cuerpos, le digo que les dije en la casa. En su frente, aquí tiene un iscuamecas, ¿no? Dice, activa todo esto, activa tu mente, activa tu cerebro, todo lo que conlleva el trabajo intelectual con un enfoque, con una visión de Pilsin Tecutli. Por eso es su copetito. ¿Eh? El copetito también vamos a encontrarlo en los Amoshli, que representa la juventud, pero también el trabajo de una forma con Pilsin Tecutli. ¿Quién es Pilsin Tecutli? El señor niño. Lo que nos indica, dice, aprende como un niño, a través de la curiosidad de tu niño interior, a través del asombro de tu niño interior, ¿no?
Porque cuando tú te conviertes en ese adulto, te conviertes en ese adulto amargado, que crees que lo sabes todo. Que alguien te dice algo, dice, no seas ingenuo, ya estás grande, aprende. No es que el maestro dijo que saludemos el sol. O sea, ¿estás tonto? Es el mismo sol que aparece ahí. Cuando realmente nos convertimos en adultos, a veces sin darnos cuenta, nos convertimos en esos seres pues, amargados, ¿no? Es uno. Otro, cuando alcanzamos los niveles de títulos universitarios, es otra enfermedad que muchos de nosotros nos afecta. Tengo, luego dice, ¿tú qué me puedes enseñar si yo soy máster en psicología, en educación, en ingeniería? Yo soy un gran antropólogo y tú eres un principiante que intenta leer los Amosh. Si yo soy el que va descubriendo todo esto, los títulos, en verdad que los títulos, muchos nos afectan. Yo soy doctor en educación. Tú eres licenciado en educación, ¿qué puedes saber? Ah, pero es doctor, es máster, pero siempre ha estado allá en la oficina. Nunca se ha puesto en el campo de batalla a enseñar a los niños a comprender la problemática de estos niños. He ahí la reflexión que podemos hacer de aprender como un niño, con la gran responsabilidad de ser un adulto. Y termino diciendo, de igual manera, en este caso, pues está sonriendo, dice, pues si lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo con amor, con esa entrega, con esa pasión que tienes que hacerlo. Y si no, pues no lo hagas, porque solo te vas a martirizar. Su ojo, en este caso su ojo, si se dan cuenta, el ojo como nos lo muestra, como invitándonos, como un reto, dice, ¿te atreves a hacerlo? Porque justamente es un reto. Es una aventura que tienes que aprender a vivir. Es el inicio. Piénsalo bien, analízalo bien y lo vamos a hacer. Nosotros ya lo estamos iniciando. Hoy apenas leímos uno. Mañana esperamos leer unos 4. Pero ¿cómo? Lo que más importante aquí es que como todo se va engranando. O sea, es como una maquinita bien hecha que va caminando sobre estos engranes, válgame la redundancia, hacia nuestra autorrealización. Y esto es así. Vamos a trabajar con nuestra autogestación humana, espiritual, emocional, físico-energético, ¿sí? Intelectual, psicológico. Ese es el cambio. El día de hoy quise dar un panorama desde los tonalty, desde cómo van avanzando en los rumbos. Mañana ya directamente llegamos y trabajamos con la siguiente energía que sería Omeyeyekat del rumbo de Mictlampa y vean la imagen que vamos a leer. Súper hermosa. Seguimos repitiendo y diciendo, sí, los 4 colores, los 4 rumbos, los 4 colores del sustento que son las mazorquitas, amarillo, blanco, los 4 Tezcatlipoca, ¿sí? Y ahí está. Y ahí está Miquisli, empoderado con estas 2 serpientes, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Un renacer desde la muerte. Primero, ya vimos que tenemos que trabajar con pasión, que hay que abrir portales, pero ahora estos portales vamos a trabajarlo con los 4 rumbos, pero ahora todo esto empoderado con Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que lo tenemos aquí en nuestro cuerpo, en nuestro ser.
¿Ah? Y vean aquí, nuestra casa va a alimentar con este molcajetito, y son cuatro, vean, cuatro flores, el sustento a de este quetzal que baja para alimentarse, que baja a nuestra casa, el quetzal para alimentarse de ese sustento y empoderar. ¿Sí? Bueno, hermanitos, eso lo veríamos mañana. Yo les agradezco que me den la oportunidad de compartir lo poquitito que yo conozco con ustedes y claro que también enriquecer con su conocimiento de ustedes. Hermanito Maslak Yekat, lo escuchamos. Tan Stilin Temastiani, solamente Don Estili. una preguntita. No sé, pero he estado viendo, ve que tiene ahí en esta última imagen que nos mostró del número 2, tiene las patitas, ¿verdad? Pero ahí tiene las dos patitas, izquierda y derecha, pero en la que son las tercenas solamente salen en algunos tonales, algunas, nomás salen las patitas del lado creo que es derecho. So, no sé qué signifique eso, porque no, nomás sale así. Pero bueno, si puede responder, si no lo esperamos para la otra. Ujú. Ujú. Bueno, la marca o la huella de los piecitos que muestran ahí, por lo general siempre es el derecho. ¿Por qué? Porque todo cambio lo vamos a empezar a generar desde este cuerpo. Por eso los ejercicios, ¿no? Y el siguiente paso que vamos a dar, que no se ve, porque como si Pacli lo dice, no se ve, lo espiritual. Caminar hacia ese rumbo espiritual. Por donde encontramos que no tiene la cabeza, vean, la cabeza de Coatl tiene un piecito. Dice hacia avanzar. El color blanco, ¿qué rumbo representa el color blanco? Hacia él, Mictlán. El color azul también tiene un piecito. Pero vean, ese piecito es izquierdo o derecho. Izquierdo. Para poder, dice, está bien, en lo físico tienes que sentar las bases bien. Y el pie izquierdo dice, para trabajar la parte espiritual, tienes que esforzarte más con tu fuerza de voluntad para Mm, que puedas fluir y avanzar. Además, el color blanco representa la impecabilidad. Lo que les decía el Aquetzamani. ok. Ahora, dentro de este gran Amoshli, hermoso Amoshli, vamos a encontrar, fíjense, aquí nada más, miren, ustedes si lo pueden ver en mi pantalla. Hay un piecito en Miquisli y en Cuespalen, su piecito va hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Bueno, y ese pie, la marca de ese pie que está ahí marcado, es del pie derecho. Entonces, ¿dónde está el otro? Se está elevando a la parte espiritual. Pero no tan solo esa marca lo vamos a encontrar. Miren, aquí con Tecpat, al igual, es un piecito izquierdo, perdón, pie derecho, la huella de un pie derecho y el pie izquierdo no aparece. Pero este va hacia adelante. Vamos a analizar. La elevación espiritual va pues hacia arriba. La elevación material es caminar sobre tu sendero. Dice, camina en este sendero, avanza. ¿No? Entonces, es una pequeña, o en la primera, pudiéramos decir como lo básico del significado de estos piecitos. Tiene más significados en todos estos cuerpos que yo les dije, el cuerpo espiritual, emocional, energético, psicológico, porque sí influye todo eso. Es una gran programación. Por eso se llama el programa, también algunos le llaman, algunos abuelos, el programa de gestación, porque vamos a gestar a este nuevo ser vivo. Sí, sabemos que ya no estamos en el vientre de nuestra mamá, pero aquí necesitamos hacer esa gestión. ¿Por qué? Porque es un proceso, hermanito. Vamos avanzando en un proceso de
60 tonalti. Y estos 13, ¿por qué? Los 13 es cuando decidimos, si quiero aprender esto. Yo sé que me va a absorber 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, pero acomodo mis horas. ¿Estás? Acomodando todas esas energías para que tú puedas empezar con esta gestión. ¿Sí? Espero haberle contestado su pregunta, hermano. Sí, claro que sí, Temachani, muy claro, muy, lo he entendido de una manera muy práctica y muchas gracias. Tlazocamati. De Socamati Negnitsin. Hermanito Akatsin, ¿quiere comentar algo? Sí, nada más quería comentar sobre la explicación que daba de la primera energía de los acompañantes de la parte de abajo, que era parecido a la metáfora esa de Jesús que caminó sobre las aguas, así parece esa imagen, pues eso es lo que nada más quería hacer un comentario, nada más. Sí, hermanito. Realmente es eso. Fíjense, no es que yo sea adepto mucho a la religión católica, me gusta analizar. Por ejemplo, Jesús decía, Él caminó sobre las aguas. Dice, estamos hechos a semejanza de nuestro Creador. Entonces también lo podemos hacer, sí, en alguna forma de vida, sí, en la ensoñación. ¿O a poco ustedes no han ensoñado que vuela, que hasta puedes Ujú, caminar sobre el agua? Es ujú, una forma de vivir, ¿no? sí, sí. Y luego Sí, también aquí, hermanito. por ejemplo, como usted nos ha dicho, pues como que el agua también representa pues lo emocional, ¿no? Y pues la vida es muy emocional, pues, y ahí como que se mira como que el personaje como que estaba danzando, ¿no? Como, no sé, caminando, tal vez danzando, como en la vida, pues, con sus emociones, está fluyendo bien, bien hermosa esa imagen. Ya, muchas Sí, gracias, Sebastián, por su enseñanza que da, ayuda mucho a entender muchas cosas, muchas gracias. sí, hermanito. Sí es danzar con la vida. Por eso yo les decía a algunos hermanitos, los que son danzantes, bueno, lo entienden mejor, porque no es un espectáculo que vas a danzar, no, es una conexión. Eso te va a servir para conectarte con el mundo tangible e intangible. Te conectas con la tierra, con el aire, con el agua. El atachinol en tu cuerpo empieza a moverse, pero sobre todo con el abuelito fuego. Por eso llevan su poposhkomi, ¿verdad? Es danzar con la vida, y danzar con la vida es disfrutar la vida, ¿no? Matlactli, Wanye, Iscuintli, lo escuchamos. Sí, sí, maestro, gracias. Pues nada más, ahora entiendo por qué una de las abuelitas nos ha enseñado a dar masajes con púas de maguey. He aprendido esa técnica y nosotros usamos la púa. Y ahorita he estado viendo en el curso que se usa el maguey como parte de conexión y como parte de curación. Entonces nosotros en el masaje de púa de maguey tocamos ciertos puntos, como el ombligo, como la parte de abajo de nuestro talón, como nuestra espalda, nuestro corazón, nuestra cabeza, o sea, ciertos puntos donde hacemos conexión. Y bueno, a mí esto no me lo explicó ella. Ahorita es como un complemento de de ese tipo de masaje que nos enseñó. Y bueno, yo agradezco al universo y agradezco a usted, maestro, por toda esta información que la verdad me está fascinando. Es información muy sagrada, muy de nuestras energías ancestrales. Y aunque no puedo a veces tomar las clases en vivo, yo trato de tomarlas
Las que puedo sí en vivo y las que no, pues envía grabadas, ¿no? Pero sí, yo voy un poco atrasada con esto, pero ahí me voy a ir actualizando poco a poco. Gracias, maestro. Tlazocamati. Tlazocamati Nognitsin. Sí, todo es complemento, hermanitos. Por eso yo en algún momento les decía, no rechacen ningún conocimiento, acéptenlo. Nosotros somos esa energía que a veces vamos armando nuestro conocimiento, lo que les decía. No, yo les digo, es Neltilistli, nuestra verdad. Y cuando lo aplica, a ver, hay cosas que ya lo hacemos, solo que con otro poquitito de conocimiento, pues ya vamos encajando, como decimos coloquialmente, vamos armando nuestro rompecabezas, vamos aprendiendo, y al ratito ya somos ese ser integral que puede trabajar y compartir ese conocimiento. Muchísimas gracias, hermanita, por su compartir, por su palabra. Abuelita Gracias. Zipac, la escuchamos. Tlazocamati. Tema Tlazocamati Temasiani, Tlazocamati a nuestra hermanita Escuinti, porque fíjense que esto que está diciendo usted, Temasiani, nos ha hecho reflexionar a las personas que ya tenemos algunas décadas en esta existencia terrena, nos ha hecho reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido, por las cuales hemos pasado. Y a los jóvenes, como nuestro hermanito que participó, también le abre panorama, también le abre el conocimiento. Entonces, es efectivo lo que usted está diciendo, la integración del conocimiento. Por eso le admiro, le respeto, le agradezco muchísimo el que comparta con nosotros las lecturas, el que nos hable de diferentes temas, porque todo se ha de integrar muchas veces de una manera insospechada. Nosotros estando sobre el mismo camino, hemos de tener no solo el conocimiento, sino por medio de la experiencia, de experimentar situaciones, experimentar emociones, em, experimentar pensamientos o sentimientos. Esto del ensueño también es para nosotros ese viaje astral, ese viaje poderoso que para algunas personas lo, lo exageran o lo orbitan de tal forma que se lo exigen físico. Y para muchas otras lo espiritual nos trasciende, nos eleva, nos lleva. Luego entonces, en un complemento ideal, perfecto, podemos decir que si somos seres coherentes, esa coherencia nos va dando el ejercicio del camino hacia la experiencia de los ancestros, de los sabios, de nuestros abuelos, y por generaciones, no solamente los ancestros, que son los antecesores, sino de todas las generaciones. Tlazocamati Temasiani, Notniwan, es cuanto por el día de hoy y bien agradecida y Canochi no yolo. Tlazocamati, Tlazocamati, Ometeo, Nognitsin, Tlazocamati, no Sitsin, abuelita, por su palabra, por su experiencia y pues aquí andamos siguiendo este camino, tratando de compartir lo mucho, lo poco, lo importante es empezar a tejer esta comunidad de sabiduría, de conocimiento y sobre todo que también allá desde donde están ustedes lo puedan compartir, lo podamos replicar este conocimiento que vamos formando en este sendero. Hermanitos, nos vemos el día de hoy a las 8:30. Vamos a hablar, vamos a analizar de estas plegarias, de estos recitos que algunos le llaman, para trabajar con estas energías de Tlaloc, Chalchihuitlicue, Tepeyolotli, Tonatiu, Yehyecatl, y todas estas energías vamos a presentarles las plegarias y el significado contenido en metáfora para que los utilicemos si queremos utilizarlos y aplicarlos en el trabajo justamente de ser fertilizadores. ¿Sí? Bueno,
Que tengan un excelente sábado, hermanitos. Nos vemos en la tarde. Disfruten su día y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Muchas Amati. ¿Cómo gracias. estás? Feliz tarde, Sacamate, hermanitos. mía,